Vamos a ver el día de hoy es justamente ahora seguir con igual la parte del reactor, pero ahora vamos a meterle el tema de las conversiones o de la conversión, ¿sale? Bueno, entonces vamos a analizar rápidamente este problema. Igual sigo con la misma reacción para que podamos tomar como ejemplo esto y luego transportarlo a algo más complicado, ¿no? Ok, ahora yo necesito aquí calcular 150 kilomol. Bueno, así necesito calcular qué es lo que tengo que alimentar a mi reactor para producir 150 kilomol de amoníaco. Ajá. En este caso, quiero saber si hay flujo de nitrógeno y hay flujo de hidrógeno a la salida del reactor. Y ahorita que estoy viendo, creo que este era, bueno, aquí lo voy a poner como un 2 porque lo tengo como un 3, pero pues nada más hay dos corrientes. Ok, y aquí me dice lo siguiente: se sabe que la conversión del reactivo limitante es del 90%. Y aquí me dan las concentraciones mol o las fracciones mol del nitrógeno y del hidrógeno, ¿sale? Ok, entonces voy a empezar como siempre con la parte del balance en el reactor, ¿sale? Eso siempre lo tenemos que hacer, siempre, siempre, siempre. Y esto sería obviamente a la salida del reactor, lo de siempre, ¿no? Entonces voy a colocar acá la cantidad de sustancia, en este caso N, o flujo de amoníaco que tenemos en 3. Déjenme lo subo un poco más. Acá. Entonces, amoníaco que tengo en este caso a la salida, o sea, en 2, a la salida del reactor, es igual, y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Amoníaco que tenemos en la alimentación, que sería en 1. Obviamente no tengo amoníaco, pero aún así lo tengo que poner. Más, como es un producto, el amoníaco que se forma en la reacción 1, ¿no? Por ejemplo. Ese sería el primer balance. Okay. Luego, de este balance tengo el amoníaco que tengo, el amoníaco en 2, ¿no? Que en este caso sería igual a 150. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda que el amoníaco en 1 más el amoníaco formado me da 150. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahora voy a hacer el balance para el hidrógeno. Ok. No, primero nitrógeno. Nitrógeno. Ok, entonces la cantidad de nitrógeno que yo tengo en 2, o sea, hacia la salida, es igual a la cantidad de nitrógeno que yo tengo, en este caso, en la alimentación. El nitrógeno que tengo en 1, y en este caso tiene que ser menos la cantidad de nitrógeno que nosotros estamos, en este caso, consumiendo en la reacción. Entonces acá le ponemos que se consume en la reacción 1. Nada más hay una sola reacción. Le pongo yo que se consume en la reacción 1 porque a veces puede haber sistemas en donde tenemos más de una sola reacción. Entonces, para que de una vez nos vayamos como que identificando con eso. Ok, luego, vamos con la parte del hidrógeno. Para el hidrógeno que tenemos en 2 va a ser igual a la parte del hidrógeno que tenemos en 1, es decir, en la alimentación, menos la cantidad de hidrógeno que se consume en la reacción 1. O sea, el balance sigue siendo exactamente el mismo. Entonces ya nada más es apuntalar esto. Bueno, entonces esto lo voy a poner un poquito ya. Nada más lo voy a borrar. Pero bueno, me queda que el amoníaco que hay en la salida, o sea, los 150, es igual al amoníaco que estoy alimentando. No estamos alimentando amoníaco. Por lo tanto, en este caso, ustedes le pueden poner ahí un símbolo nada más que eso vale 0. Entonces nada más voy a empezar con esto, ¿no? El amoníaco que nosotros tenemos aquí es el formado, ¿va? 150. Ok, ahora, para poder determinar pues lo que es el nitrógeno que se consume en la reacción 1 y la parte del amoníaco, perdón, la parte del hidrógeno que se consume también, yo necesito hacer estequiometría, ¿de acuerdo? Y esta estequiometría, pues obviamente tiene que estar en función de lo formado de lo consumido. Y esto, pues es obvio que tiene que ser en función de lo que está formado, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Todavía no tenemos que ocupar la parte de la conversión, entonces todavía no se aflijan tanto, ¿no? Ok, entonces, ¿preguntas con el balance? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Pregunta con el balance? ¿O todo bien? Es el mismo balance de siempre. Ok, entonces ahora voy a calcular la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción 1, bueno, en la única reacción que tenemos, y voy a calcular la cantidad de hidrógeno que estamos consumiendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces voy a empezar con la parte del nitrógeno. Ok, para empezar el nitrógeno consumido lo tengo que calcular con la parte del amoníaco, porque es el único que tengo acá de este lado. Entonces voy a empezar aquí de este lado
Y me quedaría lo siguiente. Bueno, pues yo tengo 150 kilomol por hora. Y en este caso son kilomol de amoníaco. Ok, kilomol de amoníaco. Y esto lo tengo que multiplicar por la relación que tenemos o por la relación estequiométrica que nosotros tenemos. Que en este caso, pues, tiene que ser la parte de amoníaco abajo, que serían 2 kilomol de amoníaco. 2 kilomol de amoníaco. Acuérdense que la reacción la tenemos que balancear. Aquí ya la habíamos balanceado porque es exactamente la misma reacción que hemos venido trabajando, ¿no? Y luego de aquí, como quiero calcular el nitrógeno, pues aquí sería un kilomol de nitrógeno. Ok, entonces hago las cuentas y me queda que el nitrógeno consumido, ¿cuánto sería? 150 sobre 2 son 75, ¿no? 75 kilomol por hora, en este caso de nitrógeno. Entonces estoy calculando la cantidad de nitrógeno que se consume. Acuérdense, con la estequiometría lo único que voy a calcular es exclusivamente la parte de lo que se consume. No puedo calcular lo que se alimenta. Ok, ahora voy a calcular la parte del hidrógeno. La parte del hidrógeno igual la voy a empezar a calcular con el dato que tengo de lo formado, que en este caso es de la parte de amoníaco, ¿no? Ok, entonces de este lado voy a tocar, son 150 kilomol de amoníaco. La relación es 2 de amoníaco y serían 3 de hidrógeno. 3 kilomol de hidrógeno y aquí me quedaría que son 3 por 150, 450, 225. Sí. 225 kilomol de hidrógeno por hora. Ok, y ahora voy a volver a mi balance y bueno, voy a volver a mi balance que es el de acá de este lado y a ver, okay. Voy a volver a mi balance que sería el que tenemos aquí, lo voy a copiar y voy a colocar lo que tengo, ¿no? Bueno, pues yo ya tengo aquí la cantidad de nitrógeno, que serían 75, que en este caso es lo que se consume, y tengo la cantidad de hidrógeno, que son 225. Sin embargo, pues aquí todavía no puedo determinar nada, porque si se fijan, no tengo ahora, por ejemplo, a veces yo les daba la alimentación, pero en este caso no tengo la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Como no tengo la alimentación, entonces yo tengo que buscar la manera de buscarla, porque si se fijan, lo único que tengo son las fracciones. La fracción del nitrógeno y la fracción del hidrógeno. Ahora no tengo un flujo. En los ejercicios anteriores yo les daba el flujo del nitrógeno y les daba el flujo del hidrógeno. Y obviamente ya con eso ya tenía nada más que despejar cuánto era lo que salía de este lado. Pero aquí hasta el momento no tengo ni lo que estoy alimentando de nitrógeno, ni lo que estoy alimentando de hidrógeno, y no tengo tampoco lo que sale de nitrógeno, ni lo que sale de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ok, para esto voy a empezar a explicar lo que es la conversión. Obviamente este dato del 90% es el que yo voy a ocupar. Bien, ojo, esto es yo creo que también lo segundo más importante, o si no que es lo más importante también de este curso, porque este también lo pueden extrapolar pues prácticamente pues a todas las materias que tengan que ver con reacciones químicas. Ok, la conversión de un reactivo se define como la cantidad de reactivo consumido totalmente. ¿Por qué totalmente? Porque a veces tenemos que hay más de una reacción, entonces sería lo que se consume en la reacción 1 más lo que se consume en la reacción 2 más lo que se consume en la reacción 3. Es decir, este de acá arriba sería la cantidad de reactivo que se consume en todas las reacciones. Para este caso, pues nada más nosotros tenemos que colocar, ¿no? Pues lo de una sola reacción. Ahora, luego de este lado sería la cantidad de reactivo, ¿no? Alimentado al reactor. Ok, entonces justamente en función de esta definición, yo puedo calcular una de las cosas, ¿de acuerdo? La conversión pues va de 0 hasta 1, o si lo vemos en porcentaje, pues va del 0 al 100. Y justamente tengo que checar lo siguiente, ¿no? Aquí me está diciendo en el problema que se sabe que la conversión del reactivo limitante, y aquí está la parte clave, normalmente la conversión pues siempre te la dan respecto al reactivo limitante. Eso es algo que tenemos que aprender nosotros.
Pero puede haber, en este caso, pues alguna conversión para inclusive dos reactivos, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar la conversión para el reactivo limitante, ¿sale? Ok, entonces dice que la conversión... Profe, Mándeme. antes que continúe, hay unos compañeros que no han podido entrar a la clase. Que no puedo entrar a la clase, a ver. Admitir. Bueno, no sé si ya. Pero creo que ya, ¿no? Ok. Bueno, entonces continúo. Entonces voy aquí a poner, ¿no?, la conversión del reactivo limitante. En este caso todavía no sé quién es el reactivo limitante. Por eso nada más lo voy a poner aquí. Es una X minúscula, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner, en este caso, el nombre del reactivo, o en este caso la fórmula del reactivo respecto a quién está la conversión. A veces me dicen que es la conversión respecto a 1, pero a veces no me lo dicen, ¿no? Como en este caso. Dice, la conversión del reactivo limitante es del 90%, es decir, la conversión es de 0.9, ¿sale? Ok, entonces vamos a la definición. La definición es, la conversión del reactivo es la cantidad de reactivo consumido sobre la cantidad de reactivo de reactivo alimentado al reactor. Entonces, lo que nosotros vamos a relacionar justamente es esto, ¿no? El cálculo de los consumidos respecto a lo que estamos alimentando acá. Entonces, ojo, la conversión me sirve para relacionar cuánto consumí respecto a lo que alimenté. Entonces, si lo quiero ver desde el punto de vista físico, aquí me dice que el 90% de ya sea el nitrógeno o el hidrógeno se va a convertir. Y quiere decir que el resto no se convierte, es decir, el resto pues no reacciona. Eso es a lo que se refiere la parte de la conversión. Vuelvo a repetir. La definición es cantidad de reactivo consumido sobre lo que alimento, ¿va? Desde el punto de vista físico, ahorita lo voy a interpretar, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta, ya no sé de quién sea la conversión, es algo que yo debo de tener ahorita bien en cuenta, ¿no? Si es del nitrógeno, entonces la cantidad de nitrógeno que yo alimente, solamente el 90% va a reaccionar y el 10% pues no reacciona. Si es del hidrógeno, el 90% del hidrógeno reacciona y el 10% no, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir una cosa, si a mí me dieran la conversión del 100%, significa que todo el reactivo se convierte en producto. Ajá. Es decir, si yo alimento acá 50 kilomol por hora de nitrógeno y el nitrógeno es el reactivo limitante, todo lo que se consume, pues en este caso sería lo que tenemos acá. Pero bueno, entonces aquí vamos a el 90%. Ahora, como la conversión es el reactivo limitante, lo primero que yo tengo que determinar es quién es el reactivo limitante. Ok. Ahora, nosotros hasta el momento habíamos determinado la parte del reactivo limitante de una manera muy sencilla con la parte de una división, en este caso, entre los flujos. ¿De acuerdo? Ok. Una división entre los flujos. El flujo de alimentación, ¿no?, entre el coeficiente, pero por ejemplo acá no tengo reactivo de alimentación, no tengo aquí ningún flujo de alimentación, por lo que entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Si no tenemos algún flujo, lo que tenemos que hacer es dividir las fracciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a colocar la fracción del nitrógeno, en este caso en la alimentación, se hace en 1, y a esto lo voy a dividir entre el coeficiente estequiométrico, ¿sale? Entonces, el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, en este caso, ¿cuál va a ser? Bueno, pues aquí, eso es para determinar el reactivo limitante, ¿eh? Si no tengo flujos, lo tengo que hacer de esta manera. Ok, entonces voy a colocar acá, fracción del nitrógeno sobre el coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico, pues obviamente del nitrógeno, ¿no? Ok, y esto significa que me va a dar, la fracción del nitrógeno es de 0.6 y el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, en este caso sería 1, ¿no? Por lo tanto, esto me va a dar 0.6. Ok, ahora, voy a hacer esto mismo, pero ahora lo voy a hacer para el hidrógeno, para poder determinar quién es el reactivo limitante. Esto lo hago porque no tengo los flujos. Si tuviera los flujos, pues divido nada más. De hecho, esto es todavía más sencillo. Ok, entonces agarro y digo, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, en este caso sería de... ¿Cuánto es? 3, ¿no?
el coeficiente estequiométrico, que sería este de acá, este. Entonces aquí sería 3 y aparte de todo, yo tendría por acá de este lado un punto 4, ¿no? Ok, nada más para recordarles, efectivamente, esto, nada más para cómo lo determinábamos. La clase pasada, por ejemplo, donde no sabíamos cuál era el reactivo limitante, lo que nosotros hacíamos prácticamente era dividir, déjenme me acuerdo dónde está, era dividir, acá está, el valor de la alimentación, ¿no?, respecto al coeficiente estequiométrico, y aquí el valor de la alimentación respecto al coeficiente estequiométrico. O sea, prácticamente aquí, aunque yo no tenga el valor, por ejemplo, de los gastos, acuérdense que este flujo, o el flujo individual, es el flujo total por su fracción. Entonces prácticamente es hacer lo mismo, nada más que sin la parte del flujo total. O sea, prácticamente es lo mismo, ¿no? Bueno, eso nada más es para que ustedes lo tengan en mente. Bueno, para no hacer el cuento largo, ¿cuál era lo que nosotros teníamos que estar checando, por ejemplo, para elegir un reactivo limitante? Hacemos la división, 20 sobre 1, 100 sobre 3, ¿y cuál era el reactivo que nosotros teníamos que elegir? ¿O cuál era, en este caso, el que nosotros terminamos eligiendo como reactivo limitante? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era con el que nos quedábamos? ¿Con el menor? El que sea menor. El que sea menor, ¿no? Entonces aquí sigue siendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Yo voy en este caso, a colocar la parte de la división, ¿no? Y el que me salga menor, ese sería el reactivo limitante, pero ahora nada más ocupando las puras fracciones. Ok, entonces me queda 0.6 entre 1, 0.6, 0.4 entre 3. Estos son punto 13, ¿verdad? 13. Punto 13. Sí. Ok, entonces aquí yo tengo que colocar el signo, en este caso, según corresponda. La parte de el nitrógeno tiene un valor de 0.6 contra un valor de 0.13 del hidrógeno. Por lo tanto, ¿quién será mi reactivo limitante? El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces voy a poner acá. El hidrógeno es mi reactivo. Es el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que no tengamos los flujos de alimentación, no se preocupen. Basta con la parte de la concentración. Si no tengo concentraciones ni flujo, pues entonces no se puede saber quién es el reactivo limitante. Tendrían que especificarnos dentro del problema. ¿Puede decir que dentro del problema me digan el reactivo limitante? Pues sí. ¿Sale? Ok, ahora vámonos a la aplicación de la conversión. Ok, entonces la conversión es la cantidad de reactivo consumido sobre la cantidad de reactivo alimentado al reactor. Como en el problema me están diciendo que la conversión es del reactivo limitante, entonces yo voy a colocar lo siguiente. Pongan atención. A ver, aquí abajito. La conversión, que en este caso le corresponde al hidrógeno, ¿sale? Va a ser igual a la cantidad de reactivo consumido, es decir, moles o cantidad de sustancia de hidrógeno que se consume en la reacción 1. Ojo con esto, lo voy a poner un poco más grande. Cantidad de sustancia de hidrógeno que se consume en la reacción 1, que sería justamente la cantidad de reactivo consumido. Si hubiera otra reacción, pues le sumo, pero pues aquí no hay otra reacción, entonces lo dejo exactamente igual. Y luego acá sería la cantidad de hidrógeno alimentada al reactor. Entonces, aquí sería, ¿cuál es la corriente de alimentación al reactor? La 1. La 1, ¿no? Entonces aquí voy a colocar cantidad de hidrógeno que se alimenta en la corriente 1, ¿no? Entonces, aquí me quedaría esa definición. Nada más llevándolo en este caso a la nomenclatura. Vuelvo a repetir. Primero que nada, calculé el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es para el hidrógeno, ¿sale? Dividí la fracción molar entre el coeficiente estequiométrico y el que salga menor, pues en este caso corresponde el reactivo limitante. Para la parte de relacionar la conversión con mi proceso,
yo tengo que recordar, ¿no? Conversión es igual a la cantidad del reactivo consumido, y en este caso la cantidad del reactivo consumido sería la cantidad de sustancia del hidrógeno que se consume en la reacción 1 sobre, en este caso, la cantidad de reactivo que se alimenta al reactor. Siempre tiene que ser respecto a lo que se alimenta al reactor, porque estamos hablando de la conversión. En este caso todavía no le vamos a poner nombre, pero es la conversión hasta ahorita. Después se va a convertir en conversión por paso cuando analicemos problemas con recirculación, pero aquí va a ser conversión, ¿sale? Ok, entonces, repito, cantidad de reactivo consumido sobre la cantidad de reactivo que estoy alimentando. Entonces aquí le pongo hidrógeno en 1, porque pues es donde estoy alimentando esto, ¿sale? Ahora, esto mismo, pues yo lo voy a volver a escribir, y ahora voy a poner el valor de la conversión. ¿Cuánto vale la conversión? No, pues 90%. Quiere decir que la relación entre el consumido y lo que alimento es 0.9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿cuál es el que tengo como incógnita? ¿El consumido o el que se alimenta al reactor? El que se alimenta. El que se alimenta. Así es, el que se alimenta al reactor, porque el consumido es el que saco con esta estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide eso. Ok, entonces voy a despejar el valor del hidrógeno que nosotros vamos a alimentar al reactor. Y si no me falla el despeje, me queda que es el hidrógeno que se consume sobre, en este caso, el 0.9, ¿no? Entonces, aquí hay una gran pregunta. Nosotros estamos haciendo que se consuma en el reactor para la parte del hidrógeno 225 kilomol hora, ¿de acuerdo? 225 kilomol hora. Ok, sí, 225. Pregunta, como nosotros tenemos una conversión del 90%, obviamente lo que nosotros vamos a estar alimentando a el reactor es más de 225. ¿Estamos de acuerdo? Porque, vamos a imaginarnos esto, ¿no? Si la conversión fuera del 100%, pues 225 sobre 1 serían 225, ¿estamos de acuerdo? Pero como hay conversiones que son menores al 100%, quiere decir que yo tengo que alimentar más que en este caso de lo que se va a consumir. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto me daría la cantidad de hidrógeno que nosotros tenemos en la corriente 1? 250. 250 kilomol por hora. Y en este caso tiene que ser de hidrógeno, ¿no? Ok. ¿Preguntas? Entonces ahora sí voy a dar otra vez la interpretación, ¿no? Ok, voy a copiar este de acá. Y la voy a poner nuevamente por acá. Ahora, voy a poner la cantidad de hidrógeno que nosotros tenemos, que son 250 kilomol hora. Ok, fíjense lo siguiente. El problema trata de poder producir o de poder lograr una producción de 150 kilomol por hora, ¿sale? Ese es el problema. Quiero tener una producción de 150 kilomol por hora. Ok. Entonces, con este valor de 150, yo hice mis cálculos estequiométricos para ver cuánto es lo que se tiene que consumir de cada uno. Del nitrógeno son 75, del hidrógeno son 225, pero esto que estamos consumiendo no es lo que voy a alimentar. Para los ejemplos de la semana pasada, donde no existía nada de la conversión, todo lo que estábamos por ahí alimentando, pues reaccionaba, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenía que alimentar 225, pero aquí ya me están poniendo una traba, o en este caso como un requisito, ¿no? Que el reactivo limitante tiene una conversión del 90%, es decir, se está transformando solamente el 90% para poder producir los 150. Ok, entonces de mis cálculos yo veo que la cantidad de hidrógeno que tengo que alimentar al reactor son 250. Ajá. Y estos 250 que nosotros tenemos por acá no van a reaccionar todos. ¿Cuánto es lo que va a reaccionar? El 90%. El 90% de 250 pues equivale a 225. Y entonces estos 225 son los que se van a transformar en los 150. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucha atención con esto. Siempre que nosotros afectemos por la parte de la conversión, nosotros tenemos que entender que siempre el alimentado al reactor tiene que ser más de lo que se está consumiendo. ¿De acuerdo?
Lo máximo que nosotros podríamos tener es que fueran iguales, siempre y cuando nosotros tuviéramos una conversión del 100%. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una conversión del 50%. Bueno, pues si fuera una conversión del 50%, esto me daría el doble, ¿no? 450. Quiere decir que de los 450, el punto 5 está reaccionando. Y este punto 5 le corresponde a los 225. Una vez que reaccionen los 225, pues yo, según mis cálculos estequiométricos, aseguro que mi producción de amoníaco es en los 150. Entonces, justamente ahorita estamos relacionando la parte de lo que nosotros estamos consumiendo contra lo alimentado. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Alguna pregunta respecto a la conversión? Entonces, tanto el reactivo en exceso como el reactivo limitante van a tener distintas conversiones. Sí, claro que sí. Van a tener distintas conversiones, aunque la mayor parte del tiempo me van a dar la conversión del reactivo limitante. Sin embargo, me pueden dar las conversiones de los dos, pero sí tienen conversiones totalmente diferentes. Y esto depende de, pues, prácticamente cuáles son las condiciones del sistema. Entonces, siempre la conversión, por eso se tiene que poner así, ¿no? Conversión del reactivo, porque cada conversión es distinta. O puede ser que sea la misma, pero me lo tiene que indicar como tal el problema. Pero vamos a manejar conversiones solamente del reactivo limitante. Pero no por eso significa que tengamos solamente una sola conversión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Preguntas acerca de la conversión. Entonces no se les olvide. Reactivo consumido, reactivo alimentado al reactor. Esa es la clave. El consumido se saca del estequiométrico y el alimentado al reactor pues es del balance general. Entonces, por ejemplo, si por ahí les hiciera falta un dato para entrar a la estequiometría y tienes lo alimentado y tienes la conversión, entonces podrías, en este caso, checar pues la cantidad de reactivo consumido en función de la conversión. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto que acabo de calcular? ¿No? Ok, entonces regreso a mi balance. Mi balance entonces, que acuérdense que el chiste es esto, el balance. Mi balance dice que el amoníaco formado son 150, el hidrógeno que nosotros tenemos a la salida no lo sé, pero acabo de sacar el hidrógeno que estamos alimentando. Esto en función, pues obviamente, de la conversión. ¿Cuánto estamos alimentando de hidrógeno? 250. ¿Estamos de acuerdo? Que son estos 250 que tenemos de este lado. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno que sale del reactor, ¿cuánto sería? 25, ¿no? 25 kilomol hora. Ok. Entonces, de este lado, pues voy a colocar, ¿no sabes qué? Pues de hidrógeno tenemos 25 kilomol por hora. Ahora, la pregunta es, ¿el hidrógeno sale porque está en exceso? No, el hidrógeno sale porque no se consumió todo, porque tengo cierta conversión. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, de hecho yo tenía esa duda. Ajá, ok, bueno. Que cómo podía ser el limitante si no se consume todo. Pues sí, porque, bueno, en este caso, cuando tú haces el diseño de la reacción, y desde cero, ¿no? Porque ahorita ya hay mucha información realmente pues disponible. Normalmente tú decías, a ver, voy a hacer mi teoría, ¿no? Y digo 1 kilomol, 3 kilomol, 2 kilomol, y llevas a cabo todo tu reacción química. Entonces, después cuando empiezas a caracterizar el producto, te das cuenta que tienes hidrógeno, ¿no? Entonces, no significa que el hidrógeno sea el que está en exceso, porque según la definición de exceso, hacemos, de hecho hacia allá voy, el exceso, acuérdate que es la cantidad de reactivo que tengo que alimentar con una condición, que se consuma todo el reactivo limitante. Entonces, cuando yo hago la parte del exceso, la parte de mi diseño, lo hago desde cero. Esto es una consecuencia ya, o sea, ya que ya hice la reacción, yo ya me doy cuenta que hay conversiones del 90%, del 85%, pero siempre desde el punto de vista de lo teórico. De ahí partimos, ¿sale? Pero no porque no se consuma todo, quiere decir que ese no es el limitante.
Más bien, desde la parte preliminar se definió que era, en este caso, el reactivo limitante. Y ahora, ¿no se consumió todo? Pues no se consumió todo, pero no porque sea el que está en exceso, sino porque existe algo que se llama conversión. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok, ahora voy a calcular la cantidad de hidrógeno, ¿va? La cantidad de hidrógeno que nosotros tenemos, o más bien que me hace falta aquí, de hecho para terminar el balance me hace falta la cantidad de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, que sería la cantidad de nitrógeno que tengo en 1 o la que tengo en este caso en 2. Aquí, por ejemplo, como en un balance normal me podrían dar composiciones y poder sacar la cantidad de nitrógeno, o de este lado me pueden dar composiciones, y si se fijan, aquí está la parte de la composición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya nada más voy a hacer un balance, digamos, normal, ¿no? Un balance en la parte de la corriente 1 y lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a poner acá. Balance en la corriente 1. Balance en la corriente 1. Ok. Entonces el balance en la corriente 1, pues nada más tengo que colocar lo siguiente. De hecho no tenía que haber borrado esto. Voy a empezar con lo que me hace falta, el nitrógeno. Ok, el nitrógeno que nosotros tenemos en 2. La cantidad de nitrógeno que tenemos en 2, pues va a ser igual a la fracción del nitrógeno en 1, perdón, en 2 no, sería en 1, en 1. Sería igual a N2, aunque aquí, por ejemplo, acuérdense que es la corriente, ¿no? La corriente 2. O sea, aquí, para que no haya problemas, este es el componente y esa es la corriente 2. La corriente 2 y esto que se multiplica o que multiplica la fracción del nitrógeno que tengo en la corriente 1, ¿no? Entonces, pero no sería N2, sino sería, perdón, N1, ¿no? Ahora sí, porque si no, sí sería, la estoy regando. Ok, vuelvo a repetir esto de acá. La cantidad de nitrógeno que tengo en la corriente 1 es igual a la parte del gasto total, que sería la corriente 1, o sea, N1, por su respectiva fracción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ahora, no sé cuánto vale N1. Sin embargo, ¿no? Pues yo puedo colocar mi balance, pero ahora para el hidrógeno, ¿va? Entonces, el hidrógeno que tengo en 1 es igual a el flujo 1, y en este caso por la fracción del hidrógeno en 1. Y entonces, de estos dos balances que tengo en la corriente, pues yo puedo determinar N1 con la parte del hidrógeno, ¿no? Ahorita, les voy a comentar algo, ¿no? No se preocupen, ese es el camino largo. Esto ya lo sabemos hacer. Entonces me queda que es la cantidad de hidrógeno en 1, lo que estoy alimentando, sobre, en este caso, la fracción del hidrógeno, en este caso, en 1. ¿Va? Sustituyo. Tenemos de hidrógeno en la corriente 250. Esos son los kilomol por hora que tenemos de hidrógeno. La fracción del hidrógeno equivale a el 40%, o sea, 0.4. Y esto, ¿cuánto me va a dar de N1? 625. 625, ok. 625 kilomol hora. Ahora, yo tengo aquí dos opciones. O lo hago por diferencia, ¿no? Porque si N1 vale 625 y el hidrógeno son 250, quiere decir que el resto le corresponde, pues en este caso, a la parte del nitrógeno, ¿no? O lo puedo hacer despejando según lo que tengo acá. Lo puedo hacer de cualquier manera, ¿sale? Cualquiera de las dos es totalmente correcta. Ahora, algo que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Voy a hacerlo acá por la parte de nitrógeno con la fracción. Entonces me queda la cantidad de nitrógeno que tengo en 1, pues es igual a N1, y N1 pues ya sabemos que son 625, y de este lado la fracción pues es 0.6, y la cantidad de nitrógeno que yo tengo en 1, ¿de cuánto sería? Lo alimentado. $375. ¿375? Sí, profe, 365. Ok, entonces son kilomol hora. Ahora, fíjense los resultados. Yo lo hice por partes. Primero saqué N1 y luego saqué la parte de N2 con 1, ¿no? Pero yo también puedo hacerlo de la siguiente manera. Digo, esto es nada más para recordarles o para hacerlo por demostración. Voy a hacerlo como si fuera una relación exactamente como la que tenemos en la parte estequiométrica, porque al final del día son relaciones. Ok, fíjense.
Y esto solamente se puede hacer con la corriente que yo tengo en este caso pues en orden, ¿no? En este caso serían con los 250 kilomol. Entonces tengo 250 kilomol y en este caso son 250 kilomol por hora y son de hidrógeno, ¿no? Ok. Entonces aquí voy a sacar un factor tipo, obviamente no estequiométrico, pero es un factor o una relación. Ok, entonces agarro y voy a colocar, a ver, en la corriente, y es con la corriente, tenemos 0.4 en la parte del hidrógeno. Serían 0.4 kilomol, ¿no?, de nitrógeno. Kilomol de hidrógeno, a ver. Kilomol de hidrógeno. Casi latino. Ahí está. Kilomol de hidrógeno, ¿no?, entre kilomol del gas, ¿no?, por ejemplo. Y en la parte de arriba, pues yo tengo ahora 0.6. Pero en la parte de arriba, pues tiene que ir el que yo quiero calcular, que en este caso sería 0.6 kilomol de, en este caso, el nitrógeno, entre la parte del kilomol del gas. O sea, prácticamente es relacionar cuál es la fracción de uno respecto al otro. Y entonces, si yo hago esta multiplicación, me quedaría 250 por 0.6 entre 0.4. ¿Cuánto me daría? 375. 375, que son los kilomol hora que habíamos calculado en este caso del nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo dos opciones. Hacer, como siempre lo hemos hecho, hacer el balance individual. Nitrógeno que tengo en 1 es igual a N1 por la fracción. Mándeme. Una pregunta, ¿por qué el punto 4? Porque es la fracción del hidrógeno. Entonces acá, si te fijas, la fracción del hidrógeno es 0.4. Entonces, los kilomol de hidrógeno que tengo acá, pues es como lo que les comentaba, ¿no? Es como eliminar unidades. Si yo tengo hidrógeno arriba, el hidrógeno lo tengo que poner abajo. Ok. ¿Y qué es lo que quiero obtener? Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces pongo la fracción del nitrógeno, en este caso, arriba. ¿Sí? Por eso sería de esta manera. Entonces, ya sea que ustedes hagan el balance completo por la corriente o que nada más relacionen las concentraciones que hay en la misma corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de hacer aquí? Sí. Ok, si tienen preguntas, acuérdense, tienen que hacerlas, ¿va? Bueno, entonces ya calculé la cantidad de nitrógeno que tengo en 1 y era lo último que me hacía falta. Entonces agarro y voy para este lado, ¿no? Entonces me queda cantidad de nitrógeno que tengo en 1 son 375. Por lo tanto, la cantidad de nitrógeno que tengo en la corriente 2, es decir, a la salida del reactor, ¿cuántos serían? 300, ¿no? 300 kilomol hora. Ok, entonces, ahora, la pregunta es, esta cantidad de nitrógeno que está saliendo del reactor, que son los 300 kilomol hora, cosa que aquí sería moles de N3, ¿no? Ok, de NH3, moles de N2, moles de H2. Aquí la pregunta es, la cantidad de nitrógeno que está saliendo, es decir, estos 300, son porque los alimenté en exceso, ¿de acuerdo? La cantidad de hidrógeno que está saliendo es porque yo lo alimenté, pues prácticamente en función de lo que es mi estequiometría. Entonces, estos salen, o el hidrógeno sale, porque no se consumió todo. Y este sale porque está en exceso, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta del balance? Entonces, el balance siempre va a ser el mismo. Lo que tengo a la salida del reactor es igual a lo que alimento menos lo que se consume o a lo que alimento más lo que se forma, dependiendo lo que yo tenga aquí. Entonces, esto es lo sencillito, traten de aprendérselo y después vamos a traspolarlo a algo pues un poco más complejo. Ok, ahora, todavía no termino, todavía me hace falta calcular el exceso. Entonces voy a calcular el porcentaje del exceso, ¿sale? Porcentaje del exceso. Entonces el porcentaje del exceso tengo que relacionar dos cosas, ¿de acuerdo? Tiene que ser la cantidad, ¿quién es el que está en exceso? El nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. La cantidad de nitrógeno que nosotros estamos alimentando menos la cantidad, bueno, esto es arriba, menos la cantidad de nitrógeno que nosotros se supone tiene que
reaccionar, o nosotros lo llamamos teórico. ¿Estamos de acuerdo? Que es el teórico. Y esto sobre el teórico, ¿no? O respecto al alimentado, perdón. A ver, de acuerdo a este lado, para no... respecto al teórico. Ok, nada más para colocar esto, ¿no? O sea, prácticamente lo que vamos a hacer es esto de acá, así como lo estamos colocando. Ahora, aquí, ok. Aquí, nada más, esto por 100. Ok, entonces la gran pregunta es, nitrógeno que estoy alimentando, pues obviamente tiene que ser, o se tiene que referir a lo que está acá arriba, que no coloqué, que son los 375. Y nosotros tenemos que sacar el teórico, ¿de acuerdo? Ok, acuérdense esto, acuérdense. La parte del teórico tiene que ser la cantidad de reactivo limitante, ¿no? O sacar por estequiometría, si todo el reactivo limitante estuviera, en este caso, sí estoy grabando la clase. Si esto estuviera como tal, por eso no le estoy dando tanto chance de copiar, porque sí estoy grabando la clase. Ok, entonces, perdón, es que me distraje. Ok, porcentaje de exceso. Primero que nada ya sé cuál es el reactivo limitante. Entonces, si ya sé cuál es el reactivo limitante, ahora voy a ver cuál es el que está en exceso, pues es el otro, ¿no? Que en este caso es el nitrógeno. Ahora, el nitrógeno alimentado, yo ya sé cuánto es, ¿no? En este caso, el nitrógeno alimentado, pues son los 375 kilomol hora. Ahora, yo debo determinar la cantidad de nitrógeno teórico. Ok, acuérdense la definición de la parte de lo teórico. La cantidad de lo teórico es si estuviera reaccionando todo el reactivo limitante que nosotros alimentamos. ¿Cuánto estamos alimentando de hidrógeno? Pues nosotros estamos alimentando de hidrógeno 250. Entonces voy a agarrar al reactivo limitante y lo voy a colocar aquí. 250 kilomol de nitrógeno, ¿sale? Ahora, estos 250 kilomol de nitrógeno los coloqué aquí porque son los que se alimentan. ¿Por qué no coloqué, por ejemplo, por qué no coloqué los 225? ¿Dónde están? Acá. ¿Por qué no coloqué los 225 que son los que reaccionan en el sistema? Pues porque esa no es la definición. Ajá. Entonces yo tengo que tomar o tengo que hacer el cálculo en función de todo el reactivo limitante. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, que en la ecuación puso nitrógeno y es hidrógeno, ¿no? El que está en exceso, no. No, o sea, los 250 son kilomoles de hidrógeno, Ok. no nitrógeno. Ok. Sí, todavía no lo termino de copiar. Y estos me los robé de... No, le puse hidrógeno, ¿verdad? No los robé de ningún lado. Ok, va. Entonces son 250 kilomol de hidrógeno. ¿No hay dudas respecto a por qué los 250? No, eso. Ok, va. No, profe. Entonces las relaciones estequiométricas serían 3 kilomol de hidrógeno y de nitrógeno. ¿Cuánto es? 1 kilomol. Bueno. Entonces, ¿cuánto me da? 83.33. 83.33. Entonces agarro 83.33 kilomol por hora de, en este caso, nitrógeno. Entonces, la pregunta que me estaban haciendo hace rato. A ver, cuando yo hago mis proyectos, ¿no? Prácticamente cualquier proyecto, y más cuando estamos hablando de una reacción química, yo desde el principio quiero que me salga al 100%, ¿no? Si es que no hay alguna información por ahí que me diga, ¿sabes qué? Pues los rendimientos, bueno, en este caso la conversión es del 90%. Entonces, yo lo hago en función de lo siguiente, ¿no? Cuando yo hago este experimento, voy a alimentar 375 kilomol de nitrógeno y voy a alimentar 250 kilomol de hidrógeno. O sea, eso es lo que voy a alimentar, en este caso, mi reactor. Y entonces el exceso yo lo alimento en función de pensar que se van a consumir los 250, ¿sale? Entonces, se supone que para que se consuman los 250, yo tendría que alimentar nada más 83, ¿sale? Y estoy alimentando 375. Bueno, su razón debe de tener.
en este caso, ¿no? Bueno, eso ya se puede discutir en otra clase. Bueno, el punto es que yo estoy alimentando de más. En lugar de alimentar los 83.33, yo estoy alimentando los 375. Entonces quiere decir que el exceso yo lo tengo que calcular respecto a lo que les comentaba, ¿no? Respecto a lo que yo necesito al menos. Entonces aquí la relación que estoy buscando justamente es esa, ¿no? ¿Cuánto más estoy alimentando respecto a lo que yo tendría que alimentar como tal teórico? Pero justamente es respecto a el reactivo limitante que yo estoy alimentando. Y tomando la consideración que se consume todo. O sea que la conversión es del 100%. Oye, pero la conversión es del 90%. Sí, pero el exceso se calcula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me da el exceso? 350.01. ¿350 punto qué? .01. Ok, bueno, 350%. Ok, entonces yo estoy alimentando un exceso del 350%. ¿Sale? ¿Se entiende esto que acabamos de hacer? ¿Se entiende qué pasó aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran que repita? ¿O todo bien? Solo en la parte del teórico, profesor. Ok, acuérdate que para el teórico, el exceso se va a calcular hasta el final, ¿no? Prácticamente. Y si no, tenemos que buscar la manera de calcularlo ya que tengamos flujos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, tenemos que en mi experimentación tengo 375 de nitrógeno y tengo 250 kilomol de hidrógeno. Para calcular el exceso siempre tiene que hacerse con el teórico, ¿sale? Yo sé, bueno, es más, o si no lo sé, te voy a hacer una pregunta. Del hidrógeno, ¿cuánto estamos reaccionando o cuánto está reaccionando realmente del hidrógeno? ¿Cuánto está reaccionando realmente del hidrógeno? Los 225. Los 225. Y por eso salen 25, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no lo sé hasta que sale el reactivo, que no reaccionó. Eso lo sé hasta el final, ¿sale? Entonces, cuando yo alimento o cuando yo hago el cálculo del exceso, es al principio, ¿no? Es, mira, quiero trabajar con un exceso del 100%, del 20%, del 120%, algo por el estilo. Entonces aquí, por ejemplo, lo que yo tendría que empezar a checar es que el teórico es en función de que este alimentado se consume completamente. Entonces, cuando yo calculo el nitrógeno teórico, tomo como base de cálculo no los 225, sino lo que estoy tomando como base de cálculo son los 250. Ahora la pregunta es, ¿este valor de nitrógeno teórico se ocupa en mi balance para alguna cosa? Solamente para el porcentaje de exceso, ¿no? Exacto, solamente para el porcentaje de exceso. Entonces, ni para quererlo meter en el balance, en el reactor, o para quererme hacer bolas ahí, no, o sea, no lo hago así. De plano, ¿no? Yo establezco justamente que aquí el teórico simplemente es para el exceso. Entonces, tomo en cuenta la alimentación, calculo con la parte de relaciones estequiométricas y al final del día nada más lo sustituyo para el exceso. A sabiendas de que yo lo sé, que lo que reacciona son 225. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no lo sé hasta el final. Acuérdense que estos problemas son a veces difíciles de aterrizar porque no tenemos como la parte de laboratorio o ese tipo de situación, ¿no? Pero hay que entender cuál es la parte física de esto. Ok, ¿se entiende esto que acabo de explicar? ¿Se entiende lo del exceso? Sí. Ok. Gracias. Sí, profe. Pues, vamos a otro problema. Vamos a cambiar un poquito igual, lo mismo. Quiero que dominemos esto y después nos cambiemos de reacción como ustedes gusten, ¿no? Pero antes de cambiarnos de reacción, vamos a hacer otra breve pausa, ¿no? Ok, vamos a poner acá. Se sabe que la conversión del reactivo limitante es del 90%. Ok, entonces por ejemplo acá voy a cambiar esto de este lado. Tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. Ok, aquí voy a poner. Se sabe que la conversión aquí ya voy a poner de quién. La conversión del nitrógeno. El nitrógeno es del 75%.
y que se alimenta un exceso o se alimenta hidrógeno con un, bueno, ya se me, ahorita lo voy a poner acá, voy a quitarlo de balance en el reactor para que quepa, ¿no? Y se alimenta hidrógeno con un exceso del 80%. Ok, entonces fíjense aquí los datos que ya tengo. Igual acá de este lado pues voy a, no es más, no, de este lado no. Voy a empezar con la base de cálculo del hidrógeno. Entonces el nitrógeno, perdón. Voy a alimentar que fueran acá, que será bueno, 100 kilomol. Ahora, ok, entonces igual, quiero saber, en ese caso, los flujos a la salida, los flujos a la entrada y pues las concentraciones si es que se puede. Si no, pues lo hacemos normal. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuánto amoníaco voy a estar produciendo? ¿Cuánto nitrógeno voy a tener a la salida? ¿Cuánto hidrógeno voy a tener a la salida? Y todo eso, ¿no? Ok, entonces pues voy a empezar con la parte de mi balance. Empiezo por el amoníaco. ¿Siempre tengo que empezar por el amoníaco o por los productos? No, voy a empezar por el que ustedes quieran. Nada más pues pónganlos así. Ok, entonces el amoníaco en la corriente 2, o sea, hacia la salida, es igual a el amoníaco en la corriente 1 más lo que se forma, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, no he puesto nada de amoníaco, pero pues no pasa nada. Luego, nitrógeno que hay en 2, o sea, hacia la salida, es igual al nitrógeno que alimento menos el nitrógeno que se consume. Y luego, acá tenemos que el hidrógeno en 2, o sea, hacia la salida, es igual al hidrógeno que alimentamos menos el que se consume. Ok, correcto. De estos que tengo en mi balance, ¿qué término tengo? El nitrógeno. El nitrógeno El que se alimenta. en 1, ¿no? Sí, porque si me dicen nitrógeno, pues nitrógeno en 2, en 1 o el consumido. No, pues el 1, ¿no? Ok, entonces acá. Estos son 100 kilomol por hora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo determinar cuánto amoníaco voy a estar formando? Ah, bueno, pues para el amoníaco formado y para los consumidos sabemos que tenemos que hacer estequiometría. Siempre se hace estequiometría, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, acá de este lado hay una pregunta muy importante, ¿no? Si yo quiero hacer estequiometría, yo tengo que tener cualquiera de estos tres: el formado, el consumido y el consumido. ¿Tengo los consumidos? ¿Tengo los formados? No. No tengo ni los formados ni tengo los consumidos. ¿Qué puedo hacer? ¿Estos 100 kilomol de nitrógeno que alimento el reactor se consumen totalmente? No. 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 ¿Cuánto se consume? El 75. El 75%. Entonces, lo primero que tengo que hacer es relacionar la conversión. ¿Estamos de acuerdo? Porque la conversión, acuérdense, ¿qué es lo que relaciona la conversión? Lo que estoy alimentando al reactor y lo que nosotros estamos consumiendo en la parte de las reacciones, ¿de acuerdo? No se les olvide ese pequeño detalle. Entonces voy a agarrar y me voy a ir al análisis con la parte de la conversión, antes de que se me olvide. Ok, entonces la conversión del reactivo es la cantidad de reactivo que se está consumiendo sobre la cantidad de reactivo que estoy alimentando. Ok, entonces ahora la conversión es del nitrógeno. La conversión del nitrógeno sería la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción sobre la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos en la alimentación del reactor. La pregunta es la siguiente. Aquí no puse el dato, ¿no? Pero bueno, la pregunta es la siguiente. De estos 100 kilomol, entonces no estamos haciendo reaccionar todo, solo el 75%. Entonces el dato que yo tengo es lo alimentado, ¿sale? Entonces con lo alimentado yo puedo calcular lo que se consume. Entonces me queda lo siguiente. La conversión es del 75% y entonces nada más sustituyo esto. Espérame tantito. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué puedo despejar? El nitrógeno que se consume. Entonces agarramos y ponemos esto acá. La cantidad de nitrógeno que se consume va a ser igual a 0.75 por el nitrógeno que se alimenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien mi despeje? Sí, ¿no?
Entonces aquí, obviamente el consumido tiene que ser menor a lo que estamos alimentando. ¿Cuánto nitrógeno se está consumiendo en la reacción? 75 kilomol. 75, ¿no? Ok. Y entonces, con esta cantidad de nitrógeno, yo ya podría hacer mis cálculos para estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, acuérdense nada más eso. La parte de los cálculos estequiométricos no se puede hacer con lo alimentado, no se puede hacer, en este caso, con lo que sale, sino tiene que ser con lo que se forma o con lo consumido. Solamente con eso. Bueno, actualizo mi balance. Es importante ir actualizando mi balance. Ok, actualizo mi balance. Amoníaco en 2 no lo actualizo, pero el nitrógeno en 2 sí lo puedo, en este caso, actualizar. Del nitrógeno consumido son 75. ¿Qué significa? ¿Cuánto nitrógeno es el que sale del reactor? 25. 25, exactamente. 25 kilomol hora. Entonces quiere decir que del nitrógeno que nosotros estamos sin reaccionar, ¿no? Por ejemplo, son 25 kilomol por hora. Ok, perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué sigue? Las relaciones estequiométricas. Exacto. Las relaciones estequiométricas, y estas relaciones estequiométricas serían, primero, el amoníaco que nosotros estamos formando, ¿no? Empiezo, amoníaco que nosotros estamos formando en la reacción 1. ¿Y cuál sería mi base de cálculo? Los 25 kilomol. Los 25 kilomol, ¿están de acuerdo con él? Los 25 kilomol, ¿qué son? Es lo que ya está formado. No serían los Consumidos. El final 75. Serían 75. sería 75. Ajá. Los 25 no son los formados, porque los 25 son los que, más bien, los que no reaccionaron. Ajá. Porque es un reactivo. Entonces, solo el amoníaco son los formados. En este caso, el nitrógeno es lo que no reaccionó. ¿Sale? Ok, entonces, la base de cálculo, quedamos que ¿cuál va a ser entonces? Los 75. 75. Ajá. ¿Por qué? Porque los 75 son los consumidos de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? No pierdan de vista eso otra vez. Cada que hagamos cálculos estequiométricos tiene que ser con lo formado o con lo consumido. No se pueden hacer cálculos estequiométricos de otra forma. Va. Entonces, aquí pongo 75. Entonces, 75 kilomol y estos son de nitrógeno. Ok. Entonces, hago mis relaciones. De nitrógeno tenemos 1, nada más. 1 kilomol, en este caso, de nitrógeno. Y de amoníaco se forman 2 kilomol de amoníaco. Ok, entonces aquí sería NH3. Por lo tanto, serían 150. 150 kilomol por hora de amoníaco. Amoníaco, NH3. ¿Estamos de acuerdo con esto primero que se forma? ¿150? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces por ejemplo, ya nada más déjenme quitar esto porque esto no es el problema que estamos haciendo ahorita. Nada más voy, ¿quién más quería sacar los valores? A ver. Ahorita no saco los valores, ¿no? Esto, ignórenlo. Ok, sale, entonces ahora 75 kilomol de nitrógeno para sacar el hidrógeno que se consume. Ok, entonces la relación sería 1 kilomol de, en este caso, nitrógeno. Y aquí son 3 kilomol de hidrógeno, así se queda, ¿no? ¿Cuánto sería? También 225, ¿no? Confirmo. Sí, profe. Hecho. Va, entonces ya tenemos los valores para seguir trabajando mi balance. Entonces sustituyo aquí. Alimentados de amoníaco no existen, no hay. Formados de amoníaco, sí, son 150. ¿Estamos en el mismo balance? No, o quizás sí, pero no. Y en este caso, hidrógeno en 1 sí estamos alimentando, no sé cuánto. Consumido en la reacción son 225. Ajá. Entonces, pues prácticamente ya casi termino de hacer mi balance. Entonces aquí nada más actualizo. Son 150 de amoníaco que salen. 150 kilomol hora.
Me falta nada más saber la parte del hidrógeno que nosotros estamos, en este caso, pues sacando, ¿no? Y alimentando. Ok. Pregunta. ¿Cómo sacó el hidrógeno? Con la relación y el flujo molar. Con la relación del flujo molar. ¿Cuál relación? Sería también con la relación del exceso. Ok, exactamente. ¿Quién es el reactivo limitante? El nitrógeno. El nitrógeno. El nitrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque me están dando la conversión respecto al nitrógeno. ¿Sale? Ahora, algo más importante. ¿Por qué el nitrógeno es el reactivo limitante? Porque aquí dice en el problema que se alimenta hidrógeno con exceso. Entonces, como el hidrógeno está en exceso, el reactivo limitante pues es el nitrógeno. ¿Sale? Ok, entonces ahora, ojo. Ahora no voy a calcular el exceso. Ya me están dando la cuestión de la parte de cuánto vale, ¿no? El exceso dice que vale 80%. Ok, entonces 80% la cuestión del exceso. Ahora, yo tengo que aprender a relacionar cuando me den la parte del exceso. Porque, por ejemplo, si me lo piden calcular, ustedes muy probablemente ya lo sepan, o al menos de memoria, ¿no? O ya lo estén interpretando de memoria, que sería la cantidad de, por ejemplo, hidrógeno, que sería el alimentado, menos, sería aquí el teórico, menos la cantidad de hidrógeno teórico, ¿no? Y luego acá de este lado, entre el teórico, ¿no? Por ejemplo. Y esto por 100, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos. 100. Ok, ahora, ya tengo el valor del exceso. Esto vale 80%, ¿sale? Entonces pongan mucha atención de cómo lo voy a resolver. Y les voy a dar un tip para que ustedes siempre puedan utilizar esta relación del exceso de una manera sencilla. Y esto les sirva para las demás operaciones unitarias, para ingeniería de vapores y servicio, para todo lo que tenga que ver con exceso. Entonces pongan mucha atención. Ok, para empezar, voy a pasar el 100 dividiendo. Entonces yo creo que esto lo voy a pasar al otro lado. Voy a copiar esto de acá. Voy a borrar el reactor. Es más, creo que lo más sencillo era agregar una diapositiva nueva, ¿verdad? Pero bueno, ya ni modo, no se me ocurre. Entonces voy a quitar todo esto simplemente para que a ustedes les quede bien claro. Entonces espero que quede bien aterrizado esto para que cuando lo utilicen en ingeniería de vapor y servicios, en absorción, en diseño básico de procesos o en cualquier lugar no lo fallen. Porque les he de contar que normalmente pasa mucho, ¿no? Que ustedes se equivocan mucho con las relaciones del exceso. Ok, esto es todo lo que necesito. Pongan atención. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar, o voy a quitar, en este caso, el 80%, ¿no? Entonces, esto es igual a 0.8. ¿Se entiende por qué queda así? Sí. Porque el 100 pasó dividiendo, ¿va? Ok, ahora, el hidrógeno teórico, yo lo voy a pasar, en este caso, multiplicando, ¿sale? Entonces me queda que el hidrógeno de lo alimentado menos lo teórico va a ser igual a 0.8 de lo teórico nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Así como queda? Sí, profe. Va, ok. Es importante que me digan sí, no, sí, porque aquí sí necesito que quede al 100%. Ok, voy a despejar el hidrógeno alimentado. El hidrógeno alimentado va a ser igual a 0.8 del hidrógeno teórico, o sea, es lo mismo que tenemos acá. Y luego el hidrógeno teórico está restando, va a pasar sumando, ¿no? Entonces me queda por acá. Más. Ahí está. ¿Preguntas de eso que tenemos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora voy a factorizar. El hidrógeno alimentado
va a ser igual a... Aquí puedo factorizar lo que es el hidrógeno teórico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hidrógeno teórico entre hidrógeno teórico, 1. Hidrógeno teórico entre 0.8 del hidrógeno teórico, 0.8. Y esto pues obviamente me queda así. ¿Estamos de acuerdo con esta factorización que acabo de llevar a cabo? Sí. Ok. Sí. Y aquí viene la gran conclusión. Ok, pongan atención. Este punto 8, ¿de dónde viene? Bueno, pues este punto 8 viene de la parte del exceso, ¿no? Porque el exceso era el 80%. El exceso es el 80%, es el 80%, siempre es el 80%, ¿no? Y entonces, si se fijan ustedes, si el exceso fuera del 0%, o si no hubiera exceso, vamos a decir, no hay exceso. Si no hay exceso, ¿qué significa? Ah, pues lo que significa es que aquí al final el hidrógeno alimentado será igual al hidrógeno teórico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si esto vale 0, este punto 8 no existe. ¿Sí o no? Si no hay exceso, el hidrógeno alimentado es igual al hidrógeno teórico o al teórico. Ajá. Cuando nosotros tenemos exceso del 80%, quiere decir que el hidrógeno alimentado es al menos una vez el hidrógeno teórico más que el exceso, que sería el punto 8. Esto, al final del día, se va a traducir como hidrógeno alimentado es igual a 1.8 ¿de quién? Del hidrógeno teórico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no solamente es del hidrógeno teórico, sino de cualquier cosa que nosotros estemos llevando a cabo. Ahora, lo importante es esto. Si me dicen 80%, yo tengo que pensar, no, pues el hidrógeno alimentado o el reactivo en exceso alimentado es igual a 1, o sea, este valor de acá, 1 más que el exceso. Ajá. 1 más el exceso. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así. Siempre el exceso es lo que ya tengo originalmente, que siempre tiene que ser 1 más la parte que está en exceso. Por ejemplo, si fuera exceso del 90%, ¿cómo me quedaría? Exceso del 90%, el hidrógeno alimentado sería 1.9 del hidrógeno teórico. ¿Sí o no? Si fuera 50% de exceso, ¿cómo me quedaría acá? 1.5. 1.5. Ok, todo está bien. Ok, 40% 1.4, 35% 1.35. Y luego viene el fenómeno bien extraño, que es cuando tenemos excesos de más del 100%. Por ejemplo acá, ¿no? Por alguna razón aquí fallan siempre. ¿Qué pasaría si el exceso fuera del 150%? Sería un 2.5. Sería, fíjense, 150, aquí 100 entre 150, 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Y luego acá, 1.5. Y luego acá, sigo con el 1.5. Y luego acá, ¿qué es lo que me quedaría? Bueno, pues este de aquí sería 1 más 1.5. Quiere decir que aquí la relación de exceso sería 2.5. Ajá. Entonces, ojo, porque a veces, no, cuando te dicen 50%, pones 1.5. Y luego cuando te dicen 150%, vuelves a poner 1.5. Pero eso es un grave error, porque siempre tenemos que considerar que al menos ya tenemos el 1, que es la relación mínima, ¿no? Que es lo alimentado igual a lo teórico. Cuando estamos trabajando en exceso, nosotros tenemos una parte más. Entonces, por ejemplo, si fuera el 100% de exceso, ¿cómo me quedaría? Exceso del 100%, ¿cómo me quedaría la relación? 2. 2. 2 veces, ¿de acuerdo? 2 veces lo teórico. Entonces pongan mucha atención en eso. Bueno, entonces voy a regresar a otro valor, ¿no? Por ejemplo, 200%, ¿no? Ok. Un exceso del 200%, ¿cómo sería la relación acá? 3. 3 veces lo teórico, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar esto. Esto lo van a ocupar en la parte de ingeniería un resto de veces. Y a ver si se acuerdan de mí cuando vean esto. Y a ver si no son víctimas después de mí cuando les ponga esto. Porque yo siempre les pongo esto en la parte de todas las demás materias. Y a veces son cuestiones
en las que reprueban, ¿no? Entonces no se les olvide esto, ¿va? Entonces regreso una vez más a esto, de este lado. Exceso del 80%, 100 entre 80, 0.8. No es necesario que hagan todo este desarrollo. Se lo estoy poniendo para que vean de dónde sale. Aquí sería 0.8 del teórico. Y aquí otra vez 0.8 del teórico. 0.8 del teórico. Bueno, aquí me salió un punto menos. Más bien, un signo menos. 0.8. Y luego acá sería pues 0.8. Ok. Entonces, la relación del exceso sería de 1.8. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabamos de concluir? Sí. Ok. Ahora, pues regresemos a mi problema, porque eso es realmente lo que estamos tratando de averiguar. Ok. La gran pregunta era, yo estoy haciendo mis balances y dentro de mis balances me salió que me hace falta la alimentación del hidrógeno. Ajá. Ah, bueno, pero si yo tengo algo que se llama porcentaje en exceso, entonces yo puedo en este caso pues sacar cuál es ese valor. Entonces, coloco la cantidad de hidrógeno que yo estoy alimentando, es decir, en 1, eso es lo alimentado, acuérdense, lo alimentado. A ver, déjenme, me voy un poco más hacia abajo para que... Ahora sí. La cantidad de hidrógeno que estoy alimentando se saca en función del exceso, que sería, y aquí lo pongo en paréntesis, 1, que es lo teórico, más la parte del exceso, que sería 0.8, y aquí afuera siempre tiene que ser el teórico. El hidrógeno, en este caso, teórico. Y ahí está. Entonces yo ya puedo sacar cuánto es la alimentación en función del teórico. Ahora la pregunta es, tengo que sacar el hidrógeno teórico. Este hidrógeno teórico lo tengo que sacar pues en función de la estequiometría. ¿Quién es mi base de cálculo para sacar el hidrógeno teórico? El 75. ¿El 75? No, el 100. ¿Seguro que el 75? ¿Cuál es la condición de que sea teórico? Que se consuma todo el limitante. 50. Exacto, que se consuma todo el limitante. ¿Cuánto dijeron? No, 150 no puede ser, ¿no? ¿Por qué 150 no? Porque 150 es el producto. Sería el 100, ¿no? Son los 100. Es Exacto. el 100. Serán los 100. Entonces aquí voy a colocar 100 kilomol por hora. Y en este caso son de nitrógeno, ¿no? Ok. Luego, acá de este lado, pues voy a poner la relación estequiométrica, que serían de nitrógeno 1 kilomol, y de hidrógeno son 3 kilomol. Obviamente aquí me hace falta colocar, insisto, hay que ponerle todo para que no nos confundamos. 3 kilomol de hidrógeno. Y acá de este lado, ¿cuánto sería? 100 por 3. 300. 300, exacto. Muy bien. Ok. Quiere decir que el hidrógeno teórico son 300. Pregunta, ¿estoy alimentando 300 de hidrógeno entonces? 300 por acá. ¿Es correcto? Queridos televidentes, ¿Sí? ¿No? ¿No, verdad? No, porque porque como dice, nada más es el teórico. Acá es el teórico. ¿Cuánto es lo? Ajá, es como si tuviera una eficiencia del 100. Ajá, O sea, nada más, no- ajá, exacto, que no hubiera exceso. Y aquí hay exceso. Serían los 300 siempre y cuando no hubiera exceso. Ajá. Pero aquí hay 80% de exceso. Entonces tengo que calcular 1.8 por la parte del teórico, que serían 300. Y ahora sí, ¿cuánto estoy alimentando de hidrógeno? 540. 540 kilomol hora. Ahora sí, yo estoy alimentando 540 kilomol hora de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la corriente completa N1 valdría 640, ¿no? Ahora, ya puedo ir a terminar la parte del balance, ¿no? Prácticamente. Ok, entonces regreso a donde está mi balance original. ¿Dónde estás? Creo que estaba por acá. Aquí está. Y ya nada más lo termino, ¿no? Lo culmino. Ok. El hidrógeno que tengo en 1, en este caso sería 540. Que eso equivale a alimentar el hidrógeno con un 80% de exceso.
Ok, entonces aquí pongo 540. Ok, ahora, la pregunta, de esos 540, ¿cuánto está reaccionando? Ah, bueno, de esos 540 estoy haciendo reaccionar 225. Ok, ¿cuánto sale del reactor? 315. 315. Ok, kilomol. Y ahí está. Entonces, la cantidad de hidrógeno que yo tengo a la salida en la corriente serían 315 kilomol hora. ¿De acuerdo? Y ahí estaría resuelto mi problema. ¿Alguna pregunta de cómo resolví este? Entonces aquí, nada, hago rápido una semblanza y ahorita me preguntan. Yo tenía 100 kilomol por hora de nitrógeno al principio. Y me dicen que tengo una conversión del 75% para el nitrógeno y exceso del 80%. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar cómo sacar consumidos o formados, ¿no? En este caso, tengo la conversión y con esa conversión yo saqué lo consumido de nitrógeno. Y con ese consumido puedo sacar lo consumido de hidrógeno y puedo sacar lo formado de amoníaco. Luego, lo siguiente sería sacar la parte del exceso. Para la parte del exceso, entonces, se tiene que hacer todo este desarrollo. Nada más para la primera vez. Les recomiendo que lo hagan. Para que al final, si a ustedes les dicen, ¿sabes qué? 80%, digan, es 1. El 1 siempre va, acuérdense, siempre va el 1. Más el porcentaje, bueno, sobre 100. 1.8. Ok, de lo teórico. Y lo teórico es siempre y cuando yo saque la parte estequiométrica ocupando el reactivo limitante y este se consuma todo. Es decir, ocupando el 100 de acá. Para 100 kilomol de nitrógeno, tengo que alimentar 300 kilomol de hidrógeno. Pero no estoy alimentando 300, porque aparte del teórico, o sea, de lo que sería sin exceso, estoy agregando un 80% más. Es decir, estoy alimentando 300 de lo que necesita, más 240, que sería justamente la parte del exceso, ¿no? En total, 540. Ya que tengo todo, culmino con mi balance. El balance siempre es el mismo. Y aquí ya podría sacar yo concentraciones, yo podría sacar el balance global, ¿no? Y ya seguir. Ok, ¿alguna pregunta ahora sí? Profe, entonces aquí no es necesario que lo mismo que entre al reactor sea lo mismo que salga. No, porque el balance en cantidad de sustancia, es decir, en kilomol por hora, no se va a cumplir. De hecho, si te fijas de este lado, yo tengo 640 kilomol y de este lado yo tendría 490, ¿no? No, en cantidad de sustancia no se cumple. Pero si yo hiciera el balance en masa, sí se cumple. ¿De acuerdo? Sí, de profe. hecho, sería multiplicar este por 28. A ver, masa N es igual a masa entre peso molecular. Sí, multiplicar este por 28, multiplicar este por 2, multiplicar este por 17, multiplicar este por 28, multiplicar por este por 2. Y te tiene que dar. ¿De acuerdo? Entonces, yo les aconsejo, por ejemplo, empezar a usar hojas de Excel, en donde puedan ir viendo, mira, este más este, sacar, en este caso, ejercicios con la conversión, para que de a poco puedan irle entendiendo un poquito más a esto. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Profe, ¿de dónde salió el 225? El 225 salió de los cálculos estequiométricos. Aquí está. Una vez que sacamos acá de este lado la cantidad de nitrógeno que se consumía con la conversión, entonces ya saqué el cálculo del consumido de hidrógeno y del formado de amoníaco. Y ese sería el consumido, 225. Por eso si te fijas aquí, acuérdate, lo único que suma o que resta son los consumidos, porque el balance es en el reactor. Entonces, aunque tú no supieras de dónde sale, al tener el signo negativo y al ser el hidrógeno un reactivo, es el que se consume, a fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, venga. Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? ¿Seguros? Va.